Eso en este Sonar Informativo. Claro, y en día de bancada sonar con los diputados Diego Chalper y Camila Vallejo, hablemos de este proyecto que pretende bajar las horas de la jornada laboral de 45 a 40 horas. Yo voy a leer un tuit que he sacado de la cuenta @Diego Chalper. @Diego_Chalper. No hay ningún país del mundo que haya rebajado la jornada de trabajo con la rigidez que propone la propuesta comunista. Lo han hecho en base a promedios semanales, mensuales, semestrales, con flexibilidad, con la posibilidad de adaptarla, es decir, como lo hace el gobierno. Quitando feriados. ¡Bravo! Dale, Camila. Oye, es increíble la campaña, el miedo que han desplegado contra esta propuesta. Una propuesta que, mira, más del 67% de los países europeos de la OCDE han reducido su jornada a 40 horas o menos. Es una propuesta moderna cuando nos dicen hablemos de la realidad del presente, de estar a la altura de nuestras sociedades actuales. Y esto es una propuesta de ahora que están empujando muchos países. Obviamente los países que tienen alto nivel de sindicalismo y de capacidad de negociar colectivamente, y no solamente negociar colectivamente, sino que hacerlo mediante negociaciones ramales, como Alemania, logran hacer modificaciones. Ese país de fracasado, digamos, la cuarta economía del mundo. No, una dictadura. Dictadura sindical. Yo tuve la suerte de estudiar allá, así que te puedo... No, pero efectivamente, si el problema, la flexibilidad no es un demonio. No es que nosotros nos digamos, mira, toda flexibilidad es mala, pero lo que pasa es que instalarla en Chile, con la debilidad que tienen los sindicatos, pues muy en baja tasa de sindicalización, es un riesgo tremendo, porque al final es flexibilidad para el empresario y no necesariamente para el trabajador o trabajadora. Entonces, no es una oposición como ciega a la flexibilidad, sino que en la medida que haya más sindicalización, más negociación colectiva, evidentemente van a haber muchas más posibilidades de que los trabajadores y trabajadoras pacten a su favor las jornadas laborales. Lo que propone el gobierno no es necesariamente eso, de hecho debilita la participación de los sindicatos, pero es más, lo que yo lamento, independientemente del debate de la flexibilidad, esta oposición un poco demonizante de la reducción de la jornada laboral que hemos propuesto. ¿Por qué? Porque dicen que va a afectar la productividad, que va a afectar la economía, que va a generar desempleo, o sea, perdón, ni siquiera haciéndose cargo del desempleo que tenemos, echando la culpa casi prácticamente el desempleo de esta propuesta, que ni siquiera todavía es ley. Que va a afectar los salarios, que es inconstitucional y un listado enorme de cosas que es como que se fuera a acabar el mundo por la reducción de la jornada laboral. Y lo único que yo quiero decir, que creo que esto de alguna manera explica lo vacío de estas críticas, es que el 2001 hasta el 2005 se efectuaron las mismas críticas cuando se redujo la jornada de 48-45 horas. Las mismas, los mismos gremios empresariales diciendo que les iba a afectar la economía, que iba a ser un gasto tremendo, por lo tanto iban a tener que despedir gente, bajar los salarios, y nada de eso pasó. De hecho, la misma información oficial del INE, del Ministerio de Economía, del Banco Central, demuestra que el crecimiento económico siguió su desarrollo, que la productividad aumentó de 4 a un 6%, que la productividad de la pequeña, micro y mediana empresa también aumentó. Entonces, el país no se vino abajo, somos más productivos. Desde el 2005, que se rebajó la última vez la jornada hasta el momento, somos igual más productivos. Tenemos que seguir siéndolo, obviamente, pero el país no disminuyó en su productividad producto de una reducción de jornada. Entonces, si queremos incentivar la productividad, bueno, no sé, paguémosle salario a los trabajadores por aumento de la productividad, pero eso, por ejemplo, no está pasando. Un trabajador, si es más productivo, no recibe una recompensa por eso. Le ponen incluso tope a su remuneración por productividad. No, déjame contestar. Reducir la jornada, pero es que puede contestarlo incluyendo esto. Reducir la jornada laboral ¿contribuye a la igualdad o a superar la desigualdad? A ver, no, yo creo que, primero que todo aclaremos que aquí yo al menos como diputado estoy abierto a reducir la jornada laboral. Si la pregunta no es esa, la pregunta es cómo usted reduce. Porque mire, el proyecto de la Camila primero tiene una letra chica, porque no es cierto que sean 40 horas, son 42,5, porque como no se hace cargo del 0,5 de colación, en la práctica... No, pero Chalper, léete el proyecto. Lo leí, pero no te haces cargo en el articulado. Claro que sí, no, en la definición de jornada. Son 2 artículos únicos lo que cambias y no te hace cargo el artículo que se hace cargo de la colación. Son 3 artículos de partida. Bueno, está bien, lo puedes leer. Pero si lo redacté yo, pues, no me voy a decir lo que... O sea, pero qué peor mansplaining estáis haciendo si yo redacté el proyecto. Si lo puedo leer, pero lo puedo leer en voz alta.
Mira, cuando ustedes miran la iniciativa de la diputada Vallejo, que no quiero polemizar con ella, pero lo único que hace, después de una larga argumentación, es hacer dos modificaciones, una al artículo 21 y una al artículo 22. Y la que se hace cargo de la colación, diputada Vallejo, es el artículo 24. No, yo estoy leyendo su proyecto. ¿Ah? Entonces, ¿Y el artículo transitorio? La No hay un modificación artículo introducida por la presente transitorio. ley entrará en vigencia y bajo ninguna circunstancia podrán representar una disminución de las remuneraciones. Ya Sí. está bien, pero ojo, yo lo que estoy diciendo es muy simple. Usted dice que aquí vamos a tener 40 horas y al no imputar la colación, que usted lo enuncia en su proyecto, pero no se hace cargo en el articulado, en la práctica van a ser 42,5. Yo la escuché ¿te con lo puedo atención. explicar? No, Perdón, pero ¿te lo espera. puedo explicar? Es que Déjame hablar, yo te escuché para con mucha superar atención. este punto porque estás confundido. No, si no estoy confundido. Sí, mira, Porque- el primer artículo reduce de 45 a 40 horas. Sí, Luego no, eso lo elimina hace el la segundo, palabra en realidad. efectivamente. Esto es súper importante. Eso lo hace el primero. Cuando tú en la definición de jornada quitas la palabra efectivamente, lo que haces es que entonces no quede sujeto a interpretación del empleado si es que la hora de colación o el tiempo de colación se imputa o no a la jornada. Algunos lo imputan a la jornada y otros no. Lo que nosotros estamos haciendo es garantizar Bueno, Camila, que el yo tiempo voy a de corregir a ti. colación se Ahora, entienda como parte de la jornada. Camila, mientras no Es que eso corrija es lo el que hace el artículo proyecto. 24, que te lo dijimos que lo hiciera, lo anuncia en el proyecto, pero no lo hace, en Pero la si no práctica lo quisieron que ni produce votar a como favor de la efecto- idea de legislar, ¿cómo Bueno, se yo no puede he votado corregir todo el cuando proyecto, pone a...? pero déjame hablar 10 segundos. Entonces, en la práctica, tu proyecto en lo que se traduce son 42,5 horas de permanencia, se pagan 40. ¿Qué es lo que dice el proyecto del gobierno, que usted tanto No se pagan descalifica? Espérate, Pero es pero que bueno. estás mintiendo, Diego. Camila, lo que dice tu proyecto con los dos artículos únicos que mencionas, más el transitorio, es no te haces cargo del artículo Ahora estás 24 asumiendo que de son regulación. 3, no 2. Sí, Gracias. está bien, transitorio tiene razón. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. No te haces cargo de la imputación de las horas de colación, como no te haces cargo de todos los otros puntos que enuncian más arriba tampoco, porque ustedes en el proyecto hablan de muchos puntos Sí, y que no dice se hacen ahí, cargo de ninguno. pero Diego Ya. dice, se sugiere en la Espérate, discusión en está bien, particular está bien, pero, modificar bueno, este tipo de cosas. Pero está bien, pero no te haces cargo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Pati y Rafa? Cuando uno no se hace cargo de la envergadura del problema, sino que se queda con una cuñita, te termina sin hacer cargo de Es que hablemos qué pasa, en serio. qué pasa con la jornada parcial, qué pasa con la jornada por turno, qué pasa con los estatutos especiales, qué pasa con aquellas pymes como las que están de mi región, Camila, que son mineras, que son de servicios, que tienen jornada por turno, que con esta modificación, como no te haces cargo de todo el problema, los liquida. ¿Ah? Entonces, yo creo que acá... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú tienes una jornada por turno imputada a 45 horas, lo que tú haces al final son 4 turnos de 8. Cuando tú lo rebajas a 40 no te da. Entonces vas a tener que contratar un turno adicional por esa diferencia. Y eso, para las pymes que tienen que tener servicio permanente, agrícolas, mineras como las mías, les genera una tremenda dificultad. Yo no digo que no lo discutamos, yo lo que digo es que hagamos las cosas bien. Ahora, aquí se mencionan muchos países, Rafa. En el trabajo por turno, te lo digo porque trabajaba en minería, lo que uno hace es negociar horas trabajadas versus horas de y la ley ofrece esa flexibilidad. Digamos, yo me acuerdo de haber trabajado 10 horas por día para juntar las horas necesarias para tener más días libres. Trabajamos en un régimen de... Sí, 5 por 2 o 4 por 3. 21 por 4. No, bueno, pero ojo, mira, lo que hace el proyecto del gobierno, Y que creo existe la flexibilidad que se ha actualmente. dicho poco, es básicamente permitir pactar por mes, pactar por semestre, pactar jornadas de 4 por 3 y lo que es más importante, que yo de verdad creo que tenemos que discutirlo, que es que las horas de colación se imputen a la jornada laboral. Y esa es una cuestión que hoy día el proyecto que se está discutiendo acá no contiene. Oye, se han mencionado muchos países, Alemania entre ellos. Mira, Alemania tiene un máximo efectivamente de 8 horas diarias, pero lo que no dice la diputada Vallejo es que se pueden pactar hasta 6 días a la semana, lo cual te da un tope de 48, no de 40. Y lo más interesante es que usted tiene la capacidad de pactar una bolsa de horas extraordinaria de manera tal de que tú puedes ir flexibilizando la jornada. Suecia. Pero estamos hablando de un país que negocia No, ramalmente los sueldos, oye, digamos. escúchame, lo que te quiero decir, acá se han dado muchos países de Porque de ejemplo. hecho hay sindicatos que negocian hasta 20, Está bien, pero 28 Camila, a ver, horas o Tu menos. proyecto menciona muchos países. Yo no los voy a latear a los que nos están escuchando, pero si uno revisa país por país, tú te vas a dar O sea, cuenta a mí ya que... me lateaste. Tú te vas a dar cuenta, no lo voy a latear, no se preocupe Camila, pero si me deja hablar, si uno va país por país, ¿cuál ha sido la gracia? Que esas reducciones han tenido dos premisas, pues que aquí no se están haciendo. La primera, políticas activas de competitividad, y en segundo lugar, flexibilización, con posibilidad de que usted pacte mensualmente, con posibilidad de bolsas extraordinarias de trabajo, con posibilidad de estatutos especificados.
Todo eso se omite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el proyecto de la Camila baja de 45 a 40, pero mantiene una lógica arcaica de las jornadas laborales inflexibles, que en mi modesta opinión es el principal problema que tenemos hoy día en Chile. Porque ¿qué es lo que le pasa a una pyme, Rafa? Una pyme necesita tener más flexibilidad, tener teletrabajo, que entre comillas la diputada votó en contra, tener la posibilidad de que la gente trabaje parcialmente en su casa y otra parcialmente en la oficina, tener un día 10 horas y otro día tomárselo libre. Esa flexibilidad es clave. Y lo que hace el proyecto de ley del gobierno es básicamente hacerse cargo de eso, de una reducción a 41 horas, pero con flexibilidad, que es lo que no hace el proyecto de la diputada Vallejo. Escuchemos los descargos. Diputada, a ver, ¿qué pasa con No la... suspires, no que disputamos. Primero que nada, ¿qué pasa con el... mucho, es demasiado esto. Mira, con las 2 horas primero, como 5? yo le pedí al diputado Chalper que no me venga a decir o me venga a contar cuestiones de un proyecto que yo redacté. Pero si te lo que tengo aquí. Sí, pero es que si usted lo lee bien, y como se dio cuenta no eran solamente artículos, sino que 3.1 es reducir de 45 a 40 horas. Lo segundo es que la colación sea parte de la jornada. No lo dice, Camila. Pero es que Bueno, lee... Lo leo, si lo puedo leer en cuando vuelta. Saquemos esto por Twitter, saquemos esto por Twitter. Mira, Pero, no, es que, Yo para que se un hilo entienda, para cuando explicar tú esto. eliminas de definición de jornada la palabra efectivamente, ¿por qué? Cuando el empleador decía, no, es que la colación no te la considero parte de la jornada porque no es trabajo efectivamente realizado. Ya. Entonces, cuando tú eliminas la palabra efectivamente, estás a disposición del empleador, pero no estás efectivamente trabajando. Entonces, inmediatamente, esto se entiende como parte de la jornada. Mira, que mientras es el no artículo modifiques, que se usa- escúchame, que se mientras no usó- modifiques el artículo es 24, eso que es se música. usa permanentemente desde los empleadores para decir, mira, aquí en vez de 9 horas va a estar 10 horas bajo mi dependencia. Pero no reconoce que se te fue. Porque pero no modificaste el artículo 34, Camila. Sí, mientras no modifiques el 34, todo esto que estás diciendo de es verdad, música. Te lo digo. Paremos con esto porque está justificado ahí en el proyecto Bueno, por qué se modifica estoy la dando definición un de jornada en ese consejo sentido y es el legislativo. objetivo. Y además, está bien, tú puedes creer Yo que voy a está hacer una mal indicación con redactado, esto. está mal redactado, pero tu coalición de gobierno no quiso ni siquiera entrar a discutir este proyecto. ¿Pero dónde? Ve, yo Porque entiendo que eso se fue dio en la posición, comisión, se planteó esto mismo Por en eso la fue comisión. lo tercero, o lo segundo, perdón. Todo lo que recomienda el proyecto, efectivamente, dice, se recomienda modificar, por ejemplo, jornadas parciales, la jornada extraordinaria, en fin, meterse incluso con el estatuto administrativo, cuestión que nosotros, como ¿Eso es habitual? parlamentarios, ¿Eso es habitual? ¿Se hace en otros en la proyectos? fundamentación tú puedes poner eso, Pero no se y, hace y nunca. sobre todo, ¿por qué? Porque la idea era presentar un proyecto que impactara en todos los trabajadores y todo tipo de trabajo. Lo que pasa es que es inconstitucional si lo hacemos. ¿Ya? No hubieran dicho, como Oye, están diciendo ahora, ya es solo con este inconstitucional, y proyecto, eso lo sabía. ya, Porque que afecta si el no erario fiscal. modificamos Camila. la jornada de los que están por régimen de estatuto administrativo, es ya lisa y llanamente meterte con gasto fiscal, con Claro. la administración financiera del Estado. Entonces, no podíamos hacerlo para poder ingresar al proyecto. Porque Entonces, eso es iniciativa poner la privada. recomendación porque nuestro objetivo y lo que queríamos, obviamente, es conseguir patrocinio del gobierno para que sea el mismo Poder Ejecutivo el que amplíe la reducción de la jornada también en estatuto administrativo, en el estatuto administrativo. Entonces, mira, yo entiendo que el gobierno es por la hiperflexibilización porque ya existe flexibilidad en nuestro país para distribuir la jornada. O sea, es cuestión de ver sistemas de turno que existen. Si alguien tiene dudas, que vea el trabajo en la minería. El trabajo. No, pero Hay no están flexibilidad, así. pero bueno, es legítimo que quieran su posición es seguir profundizando en esa flexibilidad y para eso tienen una propuesta que está en el Senado. El mismo gobierno decidió ingresar su propuesta de reforma laboral, ¿ya?, por el Senado y no entrar a discutir en el marco de nuestro proyecto de reducción de jornada laboral la flexibilidad, entonces que sigan ese camino. Si quieren discutir flexibilidad, vayan al Senado, empujen su gobierno, que ya decidieron hacerlo, pero no boicoten la legítima aspiración de muchos trabajadores de tener jornadas más cortas, independientemente de la otra discusión, ¿ya? Porque el tema aquí no es si solamente tú cómo distribuyes la jornada, que eso es una discusión en sí misma, sino que poner un tope legal, ¿ya? O sea, bien, tú puedes apretar o no apretar la jornada, puedes distribuir, pero tenemos que tener un máximo semanal porque si no, esta sociedad va a explotar. O sea, estamos contra el tiempo. Mira, tenemos una sobrecarga laboral, la gente está estresada, los niños lo están sintiendo. Están sintiendo que no están con el tiempo con los papás y con las mamás, pero además cuando los ven, están agotados y ellos lo ven. Tenemos lo la peor perciben. salud mental del mundo. Tenemos en la niños de peor 6 salud años. mental, tenemos... o sea, Niños los de 6 estudios de años. la OIT dicen que a mayor horas de trabajo, más riesgo de ser enfermedades psicosociales, ¿ya? Más riesgo de tener enfermedades asociadas al trabajo, ¿ya? Salud mental, salud física, todas las enfermedades laborales aumentan.
Entonces, nosotros no estamos aquí por simplemente empecinamiento o capricho. O sea, esto está señalado, hiper estudiado por los organismos correspondientes, por todos los que trabajan en sala laboral. Dicen, esto es importante no solamente para generar posibles más puestos de trabajo, mejorar el rendimiento del trabajador porque está más descansado, sino por una cuestión de sociedad. O sea, si sobrecargamos a los trabajadores y trabajadoras, los sobreexplotamos, no solamente van a verse afectados ellos, sino que las generaciones que se están formando, porque están siendo incluso abandonadas, ¿ya? No tienen espacio para desarrollarse integralmente en su familia, porque los papás simplemente no están y no sirve, perdón, Diego. Yo entiendo que a veces uno diga, bueno, trabajemos 2 meses intensamente de corrido para descansar el tercer mes. Pero resulta que los niños y las niñas necesitan tiempo todos los días, necesitan cuidado, necesitan atención todos los días. No solamente ver a la mamá o al papá después de 2 meses o no verlos semanas para verlo 3 días seguidos después. Se requiere el cuidado y la atención diaria. Y el cuerpo humano también requiere diariamente descanso, requiere un tiempo de ocio y un tiempo de recreación. Luego, más allá de este proyecto puntual, ¿cuál opinión sobre ese punto de fondo que plantea la diputada? Lo que pasa con la familia, con el trabajador, la jornada, lo que implica desde los traslados, la cantidad de horas que se pasa fuera de la casa, por así decirlo. Es que ¿sabes lo que pasa? Mira, todos podemos discutir sobre cuál larga puede ser la jornada. Si la pregunta no es esa, si tú mantienes la lógica actual de una jornada laboral rígida, con un horario de entrada y un horario de salida establecido por ley, porque eso es lo que tenemos hoy día en Chile, la verdad es que no solucionas ese problema, porque aquí el problema no es si usted pasa 8 o 9 horas sentada delante del computador, en el caso del diputado Vallejo 8, en la legislación actual 9, sino que qué posibilidades tiene un empleador de hacer estatutos laborales más flexibles, más a la mano de los distintos trabajadores. Y eso digámoslo en castellano, mientras tú mantengas la rigidez actual, que tú tienes una hora de entrada y una hora de salida establecida por ley, sin mucha posibilidad de cambiar el lugar de trabajo, sin teletrabajo bien establecido, la verdad es que el problema no se va a solucionar. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Mira, Chile tiene la 4ª legislación más inflexible de la OSCD. Tenemos, de acuerdo a los informes de la OSCD y la OIT, déficit sistemáticos en la flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros y qué está proponiendo el gobierno? Que es 41 horas semanales, pero con la posibilidad de tener horarios más flexibles. ¿Qué significa eso en castellano? No dice 41 horas bueno, semanales. pero es que si tú haces la sumatoria, Camila, y imputas las colaciones, te das cuenta que pero eso es que así. Pueden ser 180 horas en una semana y después 30, eso no da, porque no. tiene que... eso sería pasar de largo. Lo que trato de decir, Diego, es que la propuesta del gobierno lo que pasa, Camila, es que tú semanalmente puedes aumentar el máximo que está establecido por ley yo entiendo la para buena... no trabajar las 45 la semana siguiente, pero yo concentrar entiendo la buena intención que tienen ustedes en el punto de vista. Y después sacan un promedio. Pero el mundo es más diverso. Mira, hay gente que, como una pyme, que tiene probablemente la carga de trabajo de lunes a jueves. Los trabajadores, sí, pero si los trabajadores no se oponen a las pymes, las pymes, mira, escúchame, en el mundo real. Yo no sé si a ti, mira, yo he tenido la suerte, flexibilidad, de verdad que ellos deben estar yo te he escuchado con muchísima atención. Mira, a mí me tocó emprender una organización sin fines de lucro. ¿Y cuál es el mundo real de las pymes? Las pymes tratan de sacar adelante con sus trabajadores, no en esta lógica de conflicto, sino que con sus trabajadores, la realidad de esa pyme. Y esa pyme de repente tiene que cargar la mata de lunes a martes y por lo tanto puede descansar el miércoles en la mañana, o de repente las jornadas se extienden hasta más tarde porque el servicio que proveen es distinto. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? No nos compremos esta cosa de que la sola rebaja numérica resuelve el problema, porque lo que resuelve el problema es que usted le dé a los trabajadores y a los empleadores, porque esto es en conjunto, no es en conflicto, más posibilidad de flexibilidad. Si alguien quiere tener 4 horas cargadas para tener el viernes libre, bueno, ¿cuál es el problema? Si alguien quiere cargarse la mata en la mañana para poder salir más temprano, bueno, ¿cuál es el problema? Si mientras mantengamos la jornada rígida de 8 horas, el problema no se va a solucionar, porque perdóname, Pati, el traslado al lugar de trabajo lo tienes que hacer igual, el traslado de vuelta a tu casa lo tienes que hacer igual. Entonces, si no dejamos más versatilidad y más adaptabilidad, lo cierto es que esta cuestión es demasiado simplista. Y eso es lo que estamos tratando de argumentar para que no nos quedemos con un proyecto que suena muy bien, de la mañana en punto, pero que no resuelve el problema. Lo último. ¿Puede, señora? Lo último. Puede, señora. Hay sindicatos que ya están trabajando 40 horas porque lo negociaron. Sí, ¿ya? exacto. Y, por ejemplo, el sindicato de bienes raíces de San Miguel. Ellos salen antes porque redujeron la jornada, todos los días salen antes y se redujeron mucho más los tiempos de traslado por el horario de salida. No se pillan con la hora del taco, entonces les mejoró la calidad de vida, no buscaron un segundo trabajo, están felices, más descansados, todos los días tienen posibilidad de estar más con su hijo, no solamente un día, sino que es cuestión de todos los días. Yo creo que hay que poner con esto discutámoslo humanamente también. Obvio, yo entiendo Camila, la situación de las pymes, pero cuando tú propones... Pero entiéndolas más, pues sí. Las Sí, pymes no, son pero pequeñas si familias que tratan de sacar mi papá adelante. en microempresa Sí, son 3 bueno, trabajadores.
trabajadores Está y muy él está bien. de acuerdo con reducir la jornada porque Está bien, lo lo entiende felicito. como Hay bueno muchas pymes que no están en términos esa de productividad. posibilidad, Yo creo que es tarea del gobierno y lo vamos a apoyar en la medida que exista más recursos para las pymes, apoyo, capacitación, que no les quiten los recursos en capacitación. Qué porque bueno se los escucharle hablar de disminuyeron. capacitación, porque el gobierno anterior en su reforma Disminuyeron, laboral esa palabra no la pero incluyó. una cosa es una y otra cosa es otra cosa. El Si no gobierno, lo metieron. si no está en desacuerdo con reducir la jornada laboral, que nos apoye Pero si con no la estamos en propuesta. desacuerdo. Y si quiere Si lo discutir queremos hacer bien nomás. flexibilidad, hágalo en su reforma, No, porque ahí pues, está la déjala discusión hablar, viejo. que ustedes mismos presentaron para flexibilizar. ¿Ya? Pero sí, o sea, yo no entiendo cómo el gobierno dice estamos de acuerdo con reducir la jornada, pero luego dicen que este proyecto no puede avanzar. ¿Ya? Porque O sea, nos parece que avanza una lógica equivocada. pero es que un Desde límite, la jornada laboral rígida, un Camila. límite semanal, si tú no pones por ley un límite semanal, los empresarios van a pasar por Bueno. encima de ese límite. Yo creo que Y eso, nosotros tenemos que proteger el descanso, la salud Oye. física y mental de los trabajadores y Oye. trabajadoras, también el derecho de los niños y niñas para pasar con sus padres, no cada una semana, cada tres meses, Oye, ¿ya? lo último- Sino que el derecho de los niños y las niñas a pasar con sus padres todos los días. Y eso para nosotros es importante, de un bien jurídico a proteger, y creemos que simplemente con flexibilizar eso no se logra. Bueno, se requiere poner límites legales como protección al trabajo ¿puedo decir de yo lo los último? trabajadores y trabajadoras. y No, con esto terminamos. son las 9:04 minutos. Simplemente, Ya, no, censura. oye, esos grandes empresarios, Censura, Camila, nos son van a pymes retar. en Chile. El 80% del empleo lo entregan las Pero pymes. no se Al gran escondan empresario detrás de las no le voy a mover pymes, una coma a la no se brújula. escondan Entonces, detrás de las 9:04 pymes. minutos. Son los déjenme gremios pensar las pymes. empresariales los que han No, encabezado si eso- esta 9:04 batalla, los minutos. muy grandes. antiguo. Diputados, muchas gracias. Camila Gracias Vallejo, por muchas la gracias. pasión que colocan en el debate. Patricia Venegas y Rafael Cavada